Buenos días. En esta clase de energía solar térmica vamos a explicar un concepto que es muy importante porque atraviesa todos los cálculos necesarios para el dimensionamiento de sistemas de aprovechamiento energético térmico, energía solar térmica, y se llama declinación. ¿Sí? ¿Qué tenemos que acordarnos para entender esta clase? Bien, tenemos que acordarnos que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? A lo largo del año, describiendo una órbita elíptica, y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. La elipse es muy poco excéntrica, o sea que se parece muchísimo a una circunferencia, pero aún así no es una circunferencia, es una elipse. Y dentro de esa trayectoria a lo largo del año, nosotros encontramos 4 fechas representativas dependiendo de los valores que tiene la declinación. Primero vamos a definir la declinación y vamos a tener que entender algunas suposiciones que se hacen con respecto a esto. Yo voy a usar, en realidad, vieron que si este es el Sol, ¿sí? Y suponemos que el Sol emite rayos de luz, entonces los rayos salen de manera radial, ¿bien? Salen así, de manera radial. Pero, por acá, a unos cuantos millones de kilómetros, tenemos acá la Tierra. ¿Sí? La Tierra, en comparación, su tamaño es mucho más pequeño que el Sol. Entonces, si lo miramos ahora de esta manera, ¿sí? Si lo miramos de esta manera, ponemos la Tierra de este tamaño, ¿sí? Y el Sol de este tamaño, así, ¿sí? Imaginárselo así, y el Sol emitiendo rayos de manera radial, esa diferencia de tamaño hace que la Tierra reciba los rayos aproximadamente en forma paralela. Esto es una suposición, ¿sí? Es una suposición porque en realidad los rayos no son en paralelo, pero dada la diferencia de tamaño se puede considerar y se puede suponer que los rayos llegan a la Tierra de forma paralela, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Para poder dimensionar un sistema, para poder generar un proceso de cálculo que permita establecer las dimensiones de un sistema de aprovechamiento energético, es necesario utilizar modelos matemáticos. Pero cuando uno quiere modelizar matemáticamente un fenómeno físico, ¿sí? Un fenómeno de la naturaleza, tiene que hacer algunas suposiciones, ¿sí? Porque la naturaleza en general no se comporta de forma precisamente matemática. En forma parecida puede ser, pero no precisamente. Para que se ajuste, y en ese ajuste se cometen algunos errores, pero bueno, son errores que son inherentes a todo tipo de dimensionamiento. Para que ese fenómeno se pueda modelizar, entonces hay que hacer determinadas suposiciones. Una de ellas es suponer que los rayos son paralelos, ¿ven? Que los rayos llegan a la Tierra de forma paralela, y eso nos permite a nosotros generar un modelo matemático, eso y otras suposiciones más, generar un modelo matemático que en definitiva desencadenan o desembocan en expresiones matemáticas, ¿bien? Bueno, volvemos acá. Entonces, ¿qué es la declinación? Es el ángulo que forman los rayos solares, ¿sí? Con el plano del ecuador, ¿bien? Recuerden que el plano del ecuador terrestre, la Tierra tiene un eje de giro y tiene un plano del ecuador que está inclinado respecto de la eclíptica. La eclíptica es el plano sobre el cual se mueve la Tierra alrededor del Sol, y cuando llegan los rayos a la Tierra forman con el plano del ecuador un ángulo. Ese ángulo se llama declinación y va cambiando día por día a lo largo del año. Pero hay 4 valores representativos que vamos a mencionar. ¿Cuáles son esos 4 valores? Bueno, cuando la declinación alcanza su valor más alto, cuando la declinación alcanza su valor más bajo y cuando la declinación vale 0. Y en función de eso tenemos 4 fechas. Tenemos el 21 o 22, ¿sí? Va cambiando, pero vamos a suponer el 21 de junio, que es el solsticio de invierno en el hemisferio sur. En el hemisferio norte es el solsticio de verano. Entonces, vamos a dar todo aquí para el hemisferio sur. Solsticio de invierno para nosotros es el día en que la declinación alcanza su valor más alto, y es de 23,27 grados, y es el día que nosotros tenemos la menor cantidad de horas de sol, o sea que es el día más corto del año. En contraposición tenemos el 21 de diciembre, que es el día en el cual la declinación alcanza su valor más bajo, es de menos 23,27 grados. Y en este día es el día, el solsticio de
verano, es el día más largo del año, el día que tenemos la mayor cantidad de horas de sol. Y en el medio, ¿sí? La Tierra se va moviendo así, tenemos 2 días en el año en el cual la declinación vale 0. Quiere decir que los rayos de sol llegan paralelos al plano del ecuador. Y ahí tenemos los equinoccios. El equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Y la palabra equinoccio significa igual noche. Esto significa que en estos días tenemos la misma cantidad de días de sol que de oscuridad, digamos. O sea, son 12 días de día, 12 días de noche. Pasa 2 veces en el año. ¿Bien? Vamos a intentar explicar el valor de los ángulos con este esquemita. ¿Cómo funciona este esquema? Lo vamos a ir explicando lentamente. Aquí la eclíptica está vista de arriba, así que vamos a suponer que la ponemos así. ¿Bien? Si la ponemos así, la estamos mirando como de frente, o de costado, si ustedes quieren. Entonces vamos a ver esto. ¿Bien? El primer dibujo, que es el solsticio de invierno, que es esa posición de la Tierra, nosotros vamos a poner la eclíptica así y la vamos a mirar desde acá. ¿Ven? Estamos mirando así. Entonces vemos esto. Este es el eje de giro, este es el plano del ecuador, este es el Sol, estos son los rayos solares y este es el ángulo. Ese ángulo tiene un valor de 23,27. ¿Bien? Es el valor más alto de la declinación. Equinoccios. La Tierra viene y se viene moviendo así. ¿Bien? Recuerden que en su movimiento los ejes de giro son paralelos. ¿Bien? Entonces, para mirar este dibujo, ¿sí? Nosotros pusimos el plano de la eclíptica de esta forma y lo estamos mirando desde acá. ¿Bien? Entonces lo vamos a ver así. Visto de esta forma, el eje de giro, que se ve derecho, en realidad está así. ¿Bien? Lo que pasa es que en esta posición se ve como si estuviera derecho, pero está inclinado. Está inclinado de esta manera. ¿Bien? Y el plano del ecuador está así, pero los rayos inciden de forma paralela al plano del ecuador, por lo tanto la declinación vale 0. La Tierra sigue avanzando hasta el solsticio de verano. En el solsticio de verano nosotros estamos mirando con el plano así, la eclíptica así, estamos mirando desde esta posición. Lo tenemos así. ¿Bien? Plano del ecuador, rayos de sol, este es el ángulo. Este ángulo toma el valor del menos 23,27. La declinación toma ese valor, su valor mínimo. Y después, estamos acá, ¿sí? En el siguiente equinoccio, el plano está así, ¿bien? Y nosotros estamos mirando desde acá, ¿bien? Estamos mirando desde acá, por lo tanto lo vamos a ver así. En este caso, el eje de giro, que parece que estuviera derecho, está así. Y el plano del ecuador está de esta forma, pero los rayos inciden en forma paralela, por lo tanto la declinación vale 0 otra vez. Entonces, las estaciones del año, o los días que marcan la transición entre una estación y otra, son determinados exclusivamente por el valor de un ángulo que va cambiando a lo largo de todo el año, día por día va cambiando, y se calcula con una formulita que propuso un investigador que se llama Cooper, y que nosotros vamos a explicar ahora enseguida. Pero otra forma de entender la declinación es utilizando el concepto que vimos en la clase pasada, que es la esfera celeste. Recuerden ustedes que la esfera celeste es un elemento imaginario que nos sitúa a nosotros como centro de la esfera, como observadores. La esfera nos rodea, es un radio arbitrario, y lo que hacemos es proyectar el astro que queremos analizar. En este caso, vamos a suponer que está la Tierra en el centro de la esfera, ¿sí? Y el Sol está proyectado sobre la esfera y el Sol se mueve a lo largo de la esfera, ¿sí? Eso es un modelo. ¿Qué podemos ver en este dibujo? Miren, acá la Tierra está inclinada, este es el eje de giro de la Tierra, ¿bien? Y este es el polo norte de la Tierra, y también polo norte celeste y polo sur celeste, ¿bien? Esta línea punteada, que está de color verde, yo no sé si se nota bien el color verde, pero acá es el ecuador terrestre y el ecuador celeste, ¿sí? Es ese plano. Esta línea que está acá, que está de color rojo, representa el plano de la eclíptica, que es el plano sobre el que se mueve, el plano que forma la Tierra y el Sol. Por lo tanto, el Sol se mueve sobre ese plano, si nosotros nos consideramos quietos y el que se mueve es el Sol. ¿Bien? Entonces vamos a ver que, fíjense que
siempre el plano del ecuador y el plano de la eclíptica están inclinados, siempre. Y vamos a ver que si este es el Sol y el Sol se mueve sobre este plano, a medida que los rayos del Sol llegan a la Tierra, forman con el plano del ecuador un ángulo. ¿Bien? Y ese ángulo va cambiando. Fíjense que si yo me muevo de esta manera, el ángulo se va achicando, acá vale 0, ¿bien? Y aquí toma otro valor, ¿bien? Va agrandando, 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 hasta que toma acá su valor máximo, y después se vuelve a achicar hasta 0 otra vez en los equinoccios, y se agranda en los solsticios, ¿bien? Pero, entonces sí se entiende, pero en esta posición, cuando el Sol está acá y el valor de la declinación alcanza uno de sus extremos, ¿bien? Uno de sus extremos, aquí los rayos del Sol están llegando principalmente al hemisferio sur, por la inclinación que tiene el plano del ecuador. Entonces estamos en el solsticio de verano acá, ¿bien? Estamos en esta posición, el solsticio de verano, y la declinación vale menos 23,27 grados. ¿Bien? Y del otro lado, cuando el Sol se mueve así, ¿bien? Cuando está en esta posición, el que recibe la mayor cantidad de radiación solar es el hemisferio norte, y nosotros la menor. ¿Bien? Por lo tanto, esta posición corresponde al solsticio de invierno, que está aquí, y la declinación vale 23,27 grados. Bien. Bueno, entonces, todo este modelo está lleno de suposiciones, ¿sí? Incluso, la voy a mencionar, aunque no la voy a explicar ahora, se basa en una suposición de que el Sol se mueve de manera con velocidad angular constante a lo largo de la Tierra, lo cual no es cierto, porque en la clase anterior nosotros vimos de que la Tierra en su movimiento alrededor del Sol, cuando pasa más cerca del Sol, cuando pasa más cerca en el afelio, se acelera la Tierra por su cercanía y por la atracción gravitatoria del Sol, se acelera, y esa aceleración produce de que cuando tengo el modelo de la Tierra en el centro y el Sol moviéndose, la velocidad del Sol no sea constante, la velocidad angular no sea constante. Pero bueno, todas estas fórmulas desembocan, todas estas suposiciones desembocan en un modelo matemático que nos permite armar una fórmula para calcular la declinación día por día del año. Pero nosotros no vamos a calcular, o no se usan en los cálculos, el obtener parámetros para todos los días del año, porque si no tendríamos 365 parámetros y serían muchos. Lo que se hace es uno por mes. Sacamos una declinación para enero, una para marzo, una para abril, ¿bien? Y para ello utilizamos lo que se llama día representativo del mes. ¿Qué sería el día representativo del mes? Y bueno, acá está, estos son los días, ¿sí? O sea, para enero es el 17 de enero, el 16 de febrero, el 16 de marzo, el 15 de abril y así, ¿no? El 10 de diciembre. ¿Por qué el día representativo no es justo en la mitad del mes? Siempre, en algunos casos sí. Porque el día representativo es estadístico. ¿Qué se hace? Se toman mediciones, supongamos para enero, ¿sí? Se toman mediciones para enero durante varios años, y lo que se determina es, mientras tenemos horas de sol sobre una superficie horizontal de 1 metro cuadrado de superficie, ¿qué cantidad de energía recibe esa superficie durante todo el día, durante todos los días de enero? El 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero. ¿Bien? Y cuando se termina el mes de enero se saca una media, un promedio de esa cantidad de energía recibida en los días de enero. Y se busca dentro de los días de enero, estadísticamente a lo largo de muchos años, cuál es el día que se comporta más parecido a esa media mensual. Y ese día es el día representativo de enero. Estadísticamente dicen que es el 17 de enero y que es el 10 de diciembre. ¿Sí? Se saca de esa manera y es el que se usa. Entonces, cuando vamos a obtener valores de declinación, obtenemos solamente 12 registros, porque hay una declinación que es la representativa de enero, otra la de febrero, otra la de marzo. Y para ello, todo lo que hay que hacer en esta expresión es cambiar el n. El n es el número del día del año que yo estoy considerando. Si estamos para la declinación de enero, n vale 17, ¿sí? Porque el 17 de enero justamente es el 17º día del año. Pero cuando voy a calcular para febrero, no puedo poner 16, porque n es el número de día del año que corresponde al 16 de febrero. Así que tengo que considerar los 17 días de enero más los 16 días de febrero, y ese número es el n, ¿sí?
Hay que calcularlo. Bueno, así estamos. Concepto importantísimo, ¿sí? Importantísimo en la declinación porque nos va a acompañar en todo lo que significa el dimensionamiento de un sistema de aprovechamiento solar térmico. Bueno, hasta luego.